oportunidad. Rodríguez Robledo es la elección, un futuro para vos. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad con una grata visita de un amigo, el doctor Cristian Fagioli. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, doctor. La verdad que agradecido por la invitación, muy contento y nada, charlando con un amigo. Quiero preguntarte, porque los abogados este año han tenido varios dolores de cabeza. Desde que empezó la pandemia, la emergencia sanitaria, hemos visto cómo el Poder Judicial cerró sus puertas directamente en un primer momento. La gran problemática nuestra de los abogados de poder ejercer libremente nuestra profesión, de poder llevar nuestros alimentos a casa, ¿no? Que son a consecuencia de los diversos procesos judiciales que nosotros llevamos adelante, patrocinando como apoderados de nuestros clientes. ¿Cómo ves hoy a los abogados? Porque todo esto empezó en marzo, ya pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos en septiembre y hay muchos abogados que sienten que el Colegio de Abogados no los representa. Hay otro grupo que directamente guarda silencio. La Corte sigue su pensamiento en la comodidad de los sueldos que ellos tienen, de la estabilidad laboral que ellos tienen, pero ¿y los abogados? Porque los abogados se ven afectados, pero el que más padece esta situación es el justiciable, son los clientes nuestros, que hoy se ven limitados en el acceso a la justicia. ¿Cómo ves hoy puntualmente este tema de los abogados y la justicia? La verdad que vos mismo mostraste muchas aristas de este problema, es muy preocupante, lo vivo en carne propia, tener que justificarme ante clientes, y bien como vos decís, ni bien empezó la pandemia, cerraron tribunales, se impuso un sistema digital que no me parece desacertado, pero sí que tiene muchas falencias. Hoy no se puede, no hay un protocolo para audiencia, por ejemplo. Entonces me pasó este último mes de 3 juicios en los que, como no hay un protocolo en algunos juzgados para audiencia, pero en otros sí, 1 mes y medio para una nueva fecha para ver qué pasa dentro de 1 mes y medio. Y es como vos decís, se abrieron 2 semanas o 3 semanas tribunales y volvimos para atrás. Hay una atención remota, que se le dice, que son los empleados de tribunales trabajando desde la casa, que para algunas cosas sirve, pero hay otras cosas que necesariamente tienen que ser presenciales, como retirar un cuerpo para alegar, o devolverlo para darle lugar al otro abogado, que no se está pudiendo hacer, y los meses pasan, y el tiempo pasa, y el abogado independiente, como vos decís, tiene que llevar la comida a su casa, y no está pudiendo facturar, no está pudiendo obtener dinero de su profesión, y ni hablar de los abogados jóvenes que recién empiezan, que en un primer momento empiezan por amontonarse en estudios jurídicos porque no alcanza para pagar una estructura de 10 o 15 mil pesos, porque es la realidad. Hoy un estudio jurídico chico vale 10, 15 mil pesos, y si no alcanza para pagar una estructura de 10, 15 mil pesos, ¿cuánto está facturando esa persona? Vos paseás por el pasaje 2 de abril y es una mudanza o 2 a la semana. Entonces es muy grave. Y vos también dijiste el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados a mí no me representa. A mí, y creo que a mucha gente no la representa, habla Cristian Fagioli. Yo creo que el Colegio de Abogados se lo elige justamente para eso, ¿sí? Son quienes son nuestra voz ante nuestros problemas y cruzando la vereda del frente. Y creo que desde que empezó la pandemia hay una tibieza y y las olas no se mueven y el tiempo va pasando, como acabas de decir, y el abogado no encuentra respuesta, y si no es
por un grupo de colegas que deciden rebelarse de alguna manera y que hasta son tildados de irreverentes. Creo que nadie sabe qué es lo que estamos pasando y la verdad te tengo que decir, la estamos pasando muy mal, pero muy mal. Hablar que la estamos pasando muy mal, ¿no? Los abogados, quienes defienden los derechos y las garantías de la gente, porque la gente cuando va a buscar un abogado es porque siente que está siendo atacado, porque ve que está siendo vulnerado en algún derecho, ¿no? Y hoy el mismo Ministerio Público Fiscal, también con un sistema digital, un sistema que no funcionó los primeros días, un sistema que hasta hace unos días estaba en falla también y te decían que lo que habías enviado lo tenías que volver a presentar, en donde se han modificado los funcionarios de las distintas fiscalías, en donde quien estaba en delitos complejos quizás pasó a la Fiscalía de Violencia de Género. Ni siquiera sabes dónde está tu causa. Muchas veces hablé con colegas, yo no hago penal, pero hablé con colegas de que no saben si subirlo al nuevo sistema o subirlo al SAE, no saben en qué lugar está la causa, y ahí en mesa de entrada, porque no pueden pasar de ahí en el penal, por lo que tengo entendido, le dicen, sí. Y bueno, fíjese doctor, trate de encontrarla, y cuando la encuentre, fíjese dónde va a subir el escrito, porque es lo que está pasando, lo digo por un colega que me lo comentó en un café. Bueno, esto que vos describís, que estamos contando, es la realidad. ¿Crees que tenga un buen futuro esta situación? Repito lo que te dije hace un rato. Creo que vamos camino a la digitalización. No estoy en contra de eso. Hay que ayornarse. También sé que hay mucha gente que va a quedar fuera del sistema, ¿sí? Porque es una realidad. Sí. También sé que hay mucha gente que si no logra reinventarse, los chiquititos van a tender a desaparecer. Te lo decía fuera de cámara. Hoy un abogado que se recibe necesita 3, 4, 5 años para mínimamente tener un sueldo decente. Ni hablar si no tiene un apellido con descendencia en la profesión, o y entonces tiene que terminar trabajando en un estudio jurídico para aprender, ¿sí? Y si no, tiene que buscar trabajar en el Poder Judicial o en algún estamento, porque es lo que suele pasar. Hoy una persona de 23 o 24 años se recibe y lo primero que apunta es tener una estabilidad económica. ¿Cómo la va a obtener? Muy difícilmente con la profesión. Hoy un abogado recibido hace 2 o 3 años todavía no puede tener una primera sentencia, salvo que sea un cobro ejecutivo, pero una primera sentencia importante no la puede tener. Y si a los 3 o 4 años obtiene una sentencia, así sea de 300.000 pesos, dividirla en la cantidad de meses que ha tenido que litigar y decirme cuánto gana al mes. Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién se tira a la pileta en una profesión independiente en la que estás solo? Porque yo, abogado independiente, mañana me enfermo y yo, entre los costos que te decía del estudio jurídico, también tengo que pagar una obra social, porque no la tengo. Entonces, hay veces que prefiero trabajar en relación de dependencia para tener una cierta tranquilidad y no tener que remar contra la corriente solo, ¿sí? Y con un futuro que no se lo ve. La luz no se ve al final del túnel y seguimos solos. Lamentable la situación del Poder Judicial, de los abogados, la falta de empatía total de una corte, de un colegio de abogados con respecto a esta fuente de trabajo que es para quienes ejercemos la profesión de abogado, y ni hablar de los clientes, ¿no? De aquellos que están requiriendo un abogado para poder ejercer sus derechos y que hoy no encuentran un poder judicial abierto, ¿no? Algo que contaba los otros días, el Poder Judicial, viste, el Palacio de Tribunales, que tiene 4 accesos. Bueno, 4 accesos por los distintos puntos cardinales. La Corte empezó cerrando algunos accesos para que ellos puedan ingresar en sus vehículos. Pero justamente quien hizo ese edificio pensó en esto, que de los 4 puntos cardinales se puede acceder a la justicia, ¿no? Cristian Fagioli, la verdad que un placer tenerte en el programa. Vas a estar en el radio, en LB7, ahora próximamente vamos a seguir hablando de este tema. Muchas gracias por venir, por estar y por defender el ejercicio de la profesión de abogado, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Cortito, dijiste la palabra empatía. Hay algunos abogados que por ahí hacen algunas publicaciones en Facebook bastante poco empáticas, ¿sí? Hay abogados que le están pasando mal. No compare 3.500 pesos de matrícula
en 1 o 2 pintas de cerveza. No se calcula así. La vida es otra cosa, la profesión es otra cosa y hay que caminar la calle y no tener un sueldo para saber de qué se trata. Muchísimas gracias, Cristian Fagioli. Gracias, doctor. Pausa cortita en La Voz en Acción. Ya volvemos. Rodríguez Robledo es la elección. En esta pandemia, recordá lavarte las manos con mucha agua y jabón. También, al toser, cúbrete la boca con el codo. Nos cuidemos, quédate en casa. Tiempo y la lluvia.